con algo muy bonito y es con los niños. Y hoy quiero hacerles mostrar un tema muy importante, hoy cerrando el mes de la Biblia, y es la palabra de Jesús. Diga conmigo, la palabra de Jesús. Jesús es el Logos, la palabra de Dios que se encarnó en la tierra para hacernos entender lo que Dios quería para la humanidad. Cuando la gente no entendió, los judíos no entendieron la ley. Y ellos, ¿qué querían? Los judíos querían de por sí, querían que la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo. Estábamos viéndolo en actualización ministerial el viernes eso. Pero los judíos no pudieron esparcir la palabra de Dios en todo el mundo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Vino a la tierra e hizo la iglesia. Y por la iglesia, Israel y la palabra de Dios es que se conoce en todo el mundo. Antes no. Entonces quiero mostrarles a través de la palabra en Mateo capítulo 21. Miren lo que dice la escritura esta mañana en el versículo 1 hasta el versículo 3. Vean lo que dice la palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere y decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te exaltamos tu santo y precioso nombre, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote en gran manera en nuestras vidas, en nuestro corazón, en esta iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida, por favor. Porque una cosa es cuando estamos de puertas para acá adentro, pero la vida, Señor, cotidiana está de esas puertas para afuera. Y queremos pedirte que tú nos ayudes en esa vida cotidiana que vivimos a diario, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, llegue hoy a nuestros corazones y nos haga entender lo que nosotros vamos a enfrentar allá afuera. Señor, hoy bendecimos, Señor, este día, el mes de la Biblia, un mes donde se puso la importancia de la escritura, no solamente en Santander, sino en el mundo entero. Señor, muchas gracias, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les venía diciendo, el Señor está acá en este capítulo, próximo a hacer bastantes cosas para mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Y una de las primeras cosas que empezó fue a cumplir proféticamente algo, y es sobre un asno. El tema de la primera expulsada. La primera cuestión que el Señor hace, y es en la que lo que el Señor hace es cumplir una palabra profética, que todo Mesías iba a venir, porque cuando un rey se montaba en un caballo blanco era para la guerra, pero cuando el Señor se montaba en un asna simbolizaba la paz. ¿Me hago entender? Y Israel vio ante sus ojos el acontecimiento más grande que se tenía que profetizar. Esto fue una profecía que prácticamente cuando se cumple en el Señor Jesucristo, Él dice: vaya y desáteme en esa asna. Es el momento de que se cumpla eso. Pero lo importante es que el Señor no tenía esa propiedad, no era de Él. Y le dijo: vaya. Y si le preguntan qué pasa, dígale: el Señor la necesita.
La palabra en el griego es Kyrios y significa el rey, el señor, el amo de todo. Y dice la palabra del Señor que del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que en él habita. Mira al que está a su lado y dígale, usted le pertenece al Señor. Por más de que usted se intente escapar de las cosas del Señor, bienvenidos. Está la mafia más grande del mundo. Aquí el que entra no sale. Es una mafia hermosa porque aquí se trafican almas para el reino de los cielos. Y aunque usted quiera escapar muchas veces, aunque usted la vida hay veces le pueda tomar un tiempo de dificultad, de monotonía, de las cosas, de pronto en el Señor dice, otra vez otro domingo para la iglesia. Siempre Dios tendrá algo nuevo para nuestros corazones y para nuestras vidas. Yo quiero mostrarles el poder del Logos, porque dice la Escritura en Juan 1:1, en arché en hologos, caijologos en prostonteón, caiteos en hologos. ¿Me entendieron, sí o no? No. En el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra estaba, y el Dios estaba en la palabra. Cambia mucho a Juan 1:1, ¿sí o no? La traducción cambia un poquito. Pero cuando sabemos esa preciosa palabra, el logos de Dios, en el concepto griego, el logos era lo que había creado el universo. Eso era el logos, lo que había creado el universo. Y Juan astutamente toma esa palabra y dice, vea, yo les voy a enseñar verdaderamente quién es el logos. El que creó el universo entero, el que tomó forma de hombre y vino, y la acción de Dios se encarnó para mostrarnos su amor. Yo por eso quiero mostrarles que cuando Él estuvo aquí en la tierra, su palabra, cuando Él hablaba, algo pasaba en los corazones, en las mentes, inclusive en la naturaleza. Algo pasaba cuando Dios hablaba. O sea que la parte de Dios es muy buena. La parte cristiana es espectacular. Lo malo somos nosotros, que torcemos la palabra, que no le hacemos caso al Señor, que ponemos primero nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Los malos somos nosotros. Por eso siempre he dicho, una iglesia no es un museo de santos, una iglesia es un hospital de enfermos. Y la enfermedad más grande es el pecado de cada uno de nosotros. Y por eso quiero mostrarles aquí en la palabra del Señor qué hizo la palabra de Jesús, qué hacía la palabra de Jesús. Número uno, la palabra de Jesús, número uno, tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. Diga conmigo, poder. Hay dos formas en el griego para mostrarnos poder. Energía. Energía, yo tengo energía para alzar esta caja. Eso es energía. Pero cuando dijo la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder, la palabra es dinamis, de donde viene dinamita, explosión. Y esa explosión, ese dinamis, ese poder de Dios es para hacer cosas de lo alto. Y Dios vino con el dinamis de Dios, con el poder de lo alto. Ese poder de lo alto, esa palabra que tenía poder. Vean lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, y Jesús mandó a qué? O envió a 2 discípulos. Esa palabra de Dios es una palabra que tiene poder para llamar y para enviar. Cuando el Señor Jesús se encontró a sus discípulos, lo primero que hizo fue llamarlos. Ricardo, Freddy, José Manuel, a cada uno tuvo la palabra de Dios para llamarnos personalmente y atraernos hacia Él.
Créame que ninguna persona que no haya sido tocado por el Logos, por la palabra de Dios, es imposible que escuche una predicación. Porque esto tiene que tener un llamado personal por Dios. Y este llamado personal por Dios tiene poder para llamar, pero también para enviar. Y Jesús envió a los discípulos de dos en dos, envió a los discípulos a tareas diferentes. Y esas tareas diferentes tenían algo que ver con la obra de Dios. Y en esta ocasión Dios envía a los discípulos por la palabra de su poder. Porque prácticamente aquí los está mandando. Y los judíos ortodoxos todavía dicen, oiga, Jesús, ese tal Jesús mandó a robar a sus discípulos. Y los judíos ortodoxos dicen, Jesús y sus ladrones. Eso dicen los judíos ortodoxos. Pero lo que ellos no entienden es que la palabra de Jesús tenía poder. Y tenía tanto poder para que cuando lo llamaba era con la autoridad de que Él tiene, del Señor. Y la autoridad del Señor es que Él es el Hijo de Dios. De Él es la tierra y su plenitud. Lo que usted tiene no es suyo, es de Él. Dios se lo dio para que lo administre, que es diferente. Así es. Así es. Lo que usted tiene no es suyo, es del Señor. Es como, no sé, el Señor decirme, Wilson, vaya, no sé, por el carro de José Manuel. Y si me pregunta, dígale que el Señor lo necesita. Bueno, préstame las llaves del carro, que el Señor lo necesita. Pero venga, pues que es mi carro. Sí, el Señor lo necesita. Eso le pasó a los discípulos. Ven allá algo rico y le dice, bueno, caminen. ¿Dónde lo lleva? No, el Señor lo necesita. Ah, bueno, si es para el Señor, entonces hágale. Diga conmigo, autoridad. La autoridad que Dios tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre lo que tenemos es suficiente. Esa fue la autoridad de Jesús. Y vean lo que decía el Señor. Y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Dice la Escritura, y si alguien os dijere, el Señor lo necesita, luego, y Él dice, y luego los que los devolverá, los enviará. El Señor no necesitaba llevarse a la cruz un borrico o quedarse con Él. Lo necesitaba para algo. Todo lo que tenemos es para el servicio de Dios. Y en ese servicio de Dios, vean lo que dice la palabra, porque tiene poder. Todo lo pertenece. Vean lo que dice el versículo número 4. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oiga, esa palabra va y se cumple en Zacarías capítulo 9:9 e Isaías 62:11. Y tiene un cumplimiento profético especial en Jesús 600 años después, aproximadamente. Es una palabra que Dios tiene poder. Y la palabra de Dios tiene poder para cumplirse y para hacer lo que quiere en nosotros. Hay una palabra que Dios le dio a Jacob y le dice: porque no te soltaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y cuando Dios nos suelta una palabra, la cumplirá. Hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, pero cuando Dios le da una palabra a alguien, o cuando Dios le echa el ojo a alguien, créame que es como ese programa: también caerás. ¿Se acuerdan? Mira el que está a su lado, dígale: también caerás.
Porque el Salmo 32:8 dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debes andar. Tal vez en este prosegar y en el camino de la vida cristiana, alguien nos ha hecho daño. Tal vez alguien se atravesó, nos hizo daño o inclusive hemos hecho daño a otros. Pero la palabra de Dios es inmanente, tiene un poder tan sobrenatural que ni siquiera el daño de los hombres, el daño de la vida, de las situaciones en que estén pasando, podrán interrumpir el propósito que Dios tiene sobre ti. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y lo que te cumplió lo hará. Lo que te cumplió lo hará. ¿No tienen promesas de parte del Señor? Entonces las cumplirá. Pero esas promesas usted las debe ver cuando usted mira, dice el Señor: escudriñad la Escritura porque en ella os parece que está la vida eterna. Y cuando usted lee la palabra y hay una promesa de parte de la Biblia que dice: Señor, esto es para mí, en algún momento de la vida el Señor la cumple. Así es, Señor. Y tan lindo el Señor, porque para cumplir sus propósitos divinos, Dios siempre los va a hacer. Y en medio de estos propósitos divinos, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, no lo busque, yo se los voy a leer. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, o inclusive desde el 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mundo está sustentado ¿por qué? Por la palabra de su poder. Habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nunca ha perdido el poder sobre nuestras vidas. Ha venido pasando situaciones y pasarán situaciones. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción. Ese evangelio barato que están vendiendo, de que recibe al Señor Jesucristo y te dará casa, carro y beca, y te bendecirá y te multiplicará y te llevará, que fue, ya es. ¿Qué pueden hacer por el pasado algunos de ustedes? ¿Qué pueden hacer? Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Tenemos un Dios que en medio de la vida, el poder de Dios desatará lo que está atado y nos hará libres, y nos hará libres por el poder de su palabra. Me gusta cuando ese hombre, el centurión, se acercó ante el Señor y sabía tanto el poder de la palabra de Dios que dijo: Señor, yo no soy digno ni siquiera que entres a mi casa. Era un romano, era un centurión, y en su casa habían estatuas, habían dioses. Y dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra tuya. Y esta palabra de esta mañana, seguirlo no va a ser fácil, pero seguir al Señor es porque Él puede hacer algo por mi corazón y por mi vida eterna. Y dice: vea, tu rey viene a ti, y viene manso, tal vez sentado en una asna, tal vez sentado en lo que tú menos te imaginas. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que escucha su voz y lo deje entrar a Él, Él cenará con Él y Él conmigo. El Rey ha venido a este mundo, pero no solamente a estar en un madero, ha venido para estar en nuestros corazones. Ha venido para estar en nosotros. Y vea de la forma más linda,
manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Saben que el Señor ha venido en muchas situaciones a nuestras vidas? Creo que hace poco nos visitó algo del Señor en la casa. Un señor vino y timbró nuestra alarma inherente en la casa. Rooney empezó a ladrar. Y llegué y lo miré y me dijo: varón, buenos días, buenas noches, ya eran tarde noche. Y me dijo: ¿me puedes regalar un pan que tengo hambre? Y lo pidió de una manera que yo le dije: espéreme un momento. Salí y le llevé una mogolla que tenía. Yo dije: Señor, lástima esa mogollita. Porque es que yo estoy gordito, es de pura lástima. Lástima dejar el pancito, lástima dejar el bocado de mi esposa, lástima dejar eso otro. Y le dije: varón, mire, Dios lo bendiga, cuídese mucho. Yo me volteé. Cuando me volteé dije: chafre, me faltó orar por él. Entonces fui a orar. Cuando fui a orar, menos de un segundo, o sea, imposible, ni para arriba ni para abajo. Yo: uy, Señor. Yo dije: ¿qué tal me hubiera negado a darle el pan? Y si fue un ángel, o si fue algo de parte del Señor para probar si todavía el corazón de uno es sensible o no. Yo dije: Señor, gracias, sea lo que sea, porque siempre me impactó. Es que en menos de un segundo, Y es una subida. y es una subida, o la bajada uno lo ve, o sea. Me fui a mi corazón y después con una bendición que recibí de parte del Señor. Pero algo de parte de Dios me habló y entendí que Dios está en medio nuestro. Porque la palabra dice: pero ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos? Pues porque me diste de beber, me diste de comer. Todo lo que usted haga, todo lo que usted siembre en esta vida, eso se recogerá, familia. Mira el que está a su lado: siembra cosas buenas para el Señor. Todas las acciones que tú hagas es una siembra en el futuro. Y si usted ha sembrado mal, pues siembre bien. Cuando vamos al campo, mi suegro hay veces ve en el piso, ve maleza. En la finca de él ve maleza. Y el viejo coge su machete y empieza a cortarlas, las junta y se quema, ¿no, Kevin? Se quema la maleza, todo lo que no sirve se quema, ¿cierto? Lo quema. Y después siembra cosas para que salgan lo que él quiere, cosas buenas. Y si hemos hecho cosas malas, hay que cortarlas. Arrepiéntase, córtelo y empiece a sembrar cosas buenas. Empiece a generar cosas buenas para instruir el corazón de la gente. Cuando usted lee los textos, Pablo escribió algo tremendo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 14 dice: pero tú en lo que has aprendido te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para redarguir, a instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Si usted reconoce las cosas de Dios, diga conmigo: yo reconozco lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios y lo que no es de Dios se reconoce cuando uno tiene, diga conmigo, palabra. Hoy en día han salido muchos profetas por muchos lugares y los invitan a muchas iglesias. Y lo he comentado en los discipulados y todo el tema. Y dice: aquí hay dos Julianas.
esta congregación. Y estas dos Julianas, la una es morenita y la otra es blanquita. No, pues qué profecía, si las está viendo. Y su número de cédula es 195. ¿De qué sirve que le digan el número de la cédula? El canal profético es ¿cuál? A nuestras casas. ¿Cómo lo atenderías? Si usted una visita lo atiende bien. Si usted una visita cuando llega a su casa, eso le pone chocolate, le pone pan, le pone una, le pone la otra, le pone el queso, le pone la... La última visita que hicimos con mi esposa, 2 platos, arroz con camarón. Hasta paletas nos dieron. 2 platos. Uy, ¿pero qué? ¿Está haciendo cálculos? Entonces, oiga, hay algo hermoso de parte del Señor. ¿Cómo entenderíamos al Señor? Esa gente cortaban las ramas reconociendo que Cristo es el Señor. De más que está escrito, la palabra del Señor dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo y lo confesará que Él es el que Él es el Señor. Él es el Señor. Y vean lo que dice la Escritura. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ellos conocían la palabra. Y la palabra Hosana en el hebreo quiere decir: sálvanos hoy, sálvanos pronto. Sálvanos. Gente que reconoce el plan redentor del Señor, solo lo reconocen aquellos que son discípulos, aquellos que conocen palabra. Y me gusta que la gente que había reconocido al Señor, al verdadero Salvador, sálvanos ahora, Hijo de David, le estaban diciendo su título mesiánico, Hijo de David. Alguien me preguntó ¿por qué le decían hijo? Ya está bien. Y yo en 2 o 3 años ya estoy fuera. Porque las generaciones se tienen que renovar. Y la cuestión hoy es: ¿qué antorcha le estás dejando hoy a tus hijos? Y hoy se va a ver lo que ustedes le están dejando a sus hijos. Por eso vean lo que dice el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es ese? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quiénes lo reconocían como un profeta? No. Los discípulos lo reconocieron como Señor y tendieron ramas. Las multitudes, los simpatizantes. Los simpatizantes decían: él es Jesús, el profeta de Galilea. Y hay una diferencia, porque el poder de la palabra de Jesús es poderosa, pero también es una palabra que instruye. Y el que ha sido instruido en la palabra reconoce a leguas lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Reconocen a Cristo como su Señor. Y el que no dice: sí, Él es un buen profeta. Sí, Jesús. Sí. Pero el que ha sido instruido en la palabra y reconoce la Escritura, dice: Jesús no es el profeta, Jesús es mi Señor. Diga conmigo: mi Señor. Mi Señor. Número 3, vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 12, dice la palabra. Allí la Escritura dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas.
Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Número 3, la palabra de Jesús es una palabra que santifica. Diga conmigo, santifica. Jesús entra al templo. Y cuando Jesús entra al templo, ve el negocio redondo de los levitas. Ve el negocio redondo de los sacerdotes. Primero, se idearon una moneda para el templo. O sea que cuando la gente llegaba a dar ofrendas, no podía con el dinero normal de los romanos. Tocaba con la moneda del templo. Entonces, al hacer el cambio, ¡pim! Primer tumbe. ¿Se han ido a cambiar dólares alguna vez? Bolívares, ni les pregunto, pero dólares. Y dependiendo la casa de cambio, a usted le dan en la cabeza. Entonces usted tiene que buscar precios. Allá no había uno solo de malas. ¡Tum! ¡Pim! La gente venía con su corderito. Vengo a ofrecer este corderito al Señor. No, ese no le sirve. No está santificado por nosotros. Le sirve es el que nosotros vendemos. Chanfle. Entonces vendían el cordero del templo, los que ellos tenían para la venta. La gente humilde, habían diferentes ofrendas según la capacidad económica, ¿no? El macho cabrío, el cordero, el más corderito, y el que era más humilde, como le tocó a María y a Jesús. ¿Qué les tocó? Unas palomitas, unas tórtolas. Entonces llegaba uno al templo, vengo a sacrificar mis palomitas, esas no le sirven, se le volaban. Le que le sirven la de nosotros, las que nosotros vendemos. Y el Señor entra al templo y se da cuenta y dice, oigan, el propósito de la casa de Dios, ¿cuál es? Oiga, esta gente volvió nada a mi templo. La casa de mi padre, esto no es una casa de oración, sino una cueva de ladrones. Están haciendo negocio a causa de la fe. Santo. Es que si usted no entrega su casa, no es algo. Uy, Dios. Pacte, entrega las llaves de su carro, porque si usted no pacta y no da las llaves de su carro, a bendecir su nombre. Y por eso Dios dice la palabra que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. Pero resulta que en el templo de nuestro corazón hemos dejado entrar cosas que están distrayendo al Señor, que están distrayendo el propósito de nuestras vidas para el Señor, que hemos dejado entrar en nuestro corazón. La avaricia. Uy, voy a hacer esto. Que tenemos que voltear muchas veces. Que nos distrae tanto del Señor que ya no cogemos ni la Biblia. Estoy muy cansado. El trabajo. Señor, tú sabes que si yo no trabajo, pues no comen. Y Dios dice así, pues lo voy a enfermar para que no coma de verdad. Y sin salud, ¿quién trabaja? ¿Qué es lo que estamos allí y que Dios tiene que volcar nuestras mesas para que nosotros entendamos que Dios necesita corazones limpios? Y vean lo que hizo el Señor. Escrito está, mi casa será, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Hemos dejado que en nuestro corazón hayan cosas acá que minen y hurten lo que Dios ha querido darnos. Una nueva conexión con Dios, un nuevo conocimiento del Señor. Pero también hay otra mesa, y esa mesa asquerosa es el que dirán. ¿Y si me convierto? ¿Y qué dirá mi familia? Todos hemos luchado cuando nos convertimos. Todos.
Tengo amigos, Dios las puede sanar. Hay momentos de que no, el apóstol Pablo se le arrodilló al Señor y le dijo, Señor, te ruego que me sanes. Volvió y le dijo, y en la tercera vez se la escribe, Señor, esta es la tercera vez que te he pedido que me sanes. Y en la tercera vez el Señor le respondió, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No lo voy a sanar. ¿Y qué? Si Dios no te sana, ¿lo sigues amando? Si Dios te quita todo, ¿lo sigues amando? Habacuc dijo hace 8 días, aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo te bendeciré, Señor. Es tremendo. Si Dios no te da lo que quieres o lo que más quieres, ¿le sigues amando? Hay una historia que me muerde el corazón cuando la leo, y es Irene, una de las primeras convertidas en Roma. El pueblo romano le dijo a Irene, niegue a Cristo. E Irene dijo, no voy a negar a Cristo. Y le cogieron su bebé en los brazos, su bebé de brazos, y le cogieron, niegue a Cristo. Y el soldado romano le dijo, niéguelo o su bebé muere. Y le dijo, no voy a negar a Cristo. Y cuenta la historia que el soldado romano cogió a la bebé y la estalló en el muro de Roma. Irene, yo no sé qué pudo haber sentido Irene, pero las que son mamás aquí se lo pueden imaginar y pueden sentir ese puyazo ahí. ¿Qué pasaría, Kate, donde cogieran a Samantha? Niegue a Cristo. ¿Y tú? Niegue a Samuel, Milena. Digo, niegue a Cristo o Samuel muere. Niegue a Cristo, Borja, ahorita se muere. Uy, no sé hasta qué punto se puede hacer eso. Pero Irene dijo que no iba a negar. Y estallaron a su bebé contra el circo romano allí, en esas puertas. Y dijo, mi bebé está con el Señor. Vestiduras para que él pasara. Entonces la palabra de Jesús es una palabra que santifica y quiere quitar todo aquello que no nos sirva. Va a doler. Inclusive vas a perder, porque ellos perdieron finanzas. Mi suegrita y don Erasmo tenían una tienda y cuando se convierten perdieron plata porque dijeron, no vendemos más trago y no vendemos más cigarrillo, y es lo que más deja plata. La bebeta es lo que más deja plata. Y ellos dijeron, no vamos a vender. Oiga, y voltear esa mesa y decir, Señor, le niego unas finanzas por ti, poco lo hacen. Y el Señor tiene que santificar. Hay veces ellos pagaron el precio de la santificación. No vamos a vender cosas que no te agradan, Señor. Uy. Y ese es el proceso de la conversión. Porque cuando yo me convierto, dejo que Cristo voltee lo que tenga que voltear y sacar lo que tenga que sacarme. Mire lo que dice la Escritura. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Porque hay muchos que se van a indignar cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mucha gente se va a indignar. Cuando sus hijos proclaman el nombre del Señor, hay familiares que se van a indignar. Que Cristo ni que nada. Pero aquí, en el templo, se indignaron porque aún los hijos de los que estaban ahí estaban aclamando Hosana al Hijo de Dios. Y muchos se van a indignar cuando sus hijos proclamen el nombre de Cristo. Muchos se van a indignar. Pero es el precio y también es el amor más grande que a mí me da.
cuando sus hijos empiecen a servir acá. Usted no sabe la alegría que a mí me da cuando Samuel o los niños empiezan aquí. Yo nunca le dije a Sara, venga y dance. No, ella le pidió a ellos, hágame algo, hágame unos palitos. Ella veía en otras iglesias, porque cuando sea más grande la iglesia, porque ahorita pongo aquí danzarinas y Esmeraldita y aquí me resultan heridos, sin un ojo por lo menos. Pero Sarita empezó y con sus palitos ahí. Samuel nunca le dije, venga Dori aquí conmigo, no. Desde niño tenía 3 años y yo predicando y me tocaba predicar con él en la mano aquí. Sus hijos algún día tendrán que tomar las nuevas bases de la iglesia si Cristo no ha venido. Pero tiene que santificarlos. Mira el que está a su lado. No le duela cuando el Señor lo santifique. Oye, tremendo, el relevo generacional va a ser fuerte. El relevo generacional va a ser fuerte. Y versículo número 16, mire lo que dice la palabra. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? De la boca de sus hijos sale la mejor alabanza al Señor. Amén. Número 4. La palabra del Señor es una palabra que confronta. Y ahora el Señor, el poder de la palabra, los va a confrontar. El poder de la palabra los va a ¿qué? Los va a confrontar. ¿Y cómo los va a confrontar ahora? Los va a confrontar con la misma escritura. ¿Con qué los está confrontando el Señor? Con la palabra. ¿Qué mejor que Dios nos confronte primero con la palabra? Lo primero que le cita el Señor a esta gente fue el Salmo capítulo 8, versículo 2. Y si no es la palabra lo que nos confronta a nosotros, entonces ¿qué? Si no es la palabra de Dios lo que nos edifica, entonces ¿qué? Si no es la palabra de Dios lo que nos enseña qué es bueno y qué es malo, entonces ¿qué? La palabra de Dios es la que nos da a nosotros la medida de fe y conducta y de ética para la humanidad. Y me gustó porque es una palabra didáctica clara. Para los judíos fue claro, eran los salmos, lo sabían, lo comprendían. Y cuando Jesús confronta, lo hace con una didáctica clara. El Señor es un didáctico, un andrólogo fuerte. Y termina la escritura con este tema, porque quiero que miren. Y dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Oiga, y la palabra que confronta la higuera siempre representó al Antiguo Testamento, a Israel en el Antiguo Testamento. Israel siempre se dio bonita. Los reinados de Salomón, ¿cómo era Israel? Era la nación más próspera, era la nación más bonita, era la nación más diciente. Pero en su corazón, cero. Se levantaban a buscar otros dioses. Le daban su corazón al primero que se pasara por allí. Se enamoraban en un peaje. ¿Ustedes no han visto que hay hombres o mujeres que se enamoran en un peaje? Porque tenemos una debilidad en el corazón.
Y Dios quiere confrontarnos y quiere voltear esas mesas y confrontarnos. Usted tiene y yo tenemos que levantar un carácter en Cristo. Pero el carácter en Cristo se levanta cuando Dios nos confronta. Jamás desde el púlpito daré piedra, daré pan. Así que si se siente confrontado, no es que yo le esté dando piedra. Es la palabra, es pan. Y vea lo que dice la Escritura. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella. ¿Y qué es lo que pasó? Esa higuera no era el tiempo de dar fruto, pero esa higuera de lejos parecía verde, bonita. Y se acercó el Señor. Israel hay veces se parece bonita. Israel ahorita es una de las naciones con más tecnología. Israel, wow, es una nación, aunque es tan pequeña, es próspera, y eso es lo que le tiene en piedra. La mejor en cultivos hidropónicos, la mejor en armas, la mejor en tecnología, los mejores en nanotecnología, los mejores en todo, pero no tienen fruto del Espíritu. Y eso es lo que va a pasar ahorita cuando se dé todos los... Mire, ya se cumplió el 90% de la Escritura, falta el 10%. Ya se cumplió el 90%, falta el 10%, no falta más. ¿Usted cree que se va a cumplir? Si se no tiene fe. Gente muy elegante, gente que tiene bastantes cosas y aparentemente son prósperos, pero no tiene próspera su alma. En las cartas de Juan dice en la tercera carta de Juan: amado, yo quiero que seas próspero en todo, pero primero próspera tu ¿qué? Tu alma. Hace unos años atrás, Miss Universo de Estados Unidos, una mujer bella, allá Miss Universo, con plata porque venía una familia de dinero, se tiró por un edificio y se suicidó. Aparentemente era próspera, pero no tenía próspera su alma. La prosperidad primero empieza en el corazón con Cristo. De resto, dice la Escritura, de lo demás vendrá por añadidura. Primero preocúpese por Dios y su palabra, y el resto vendrá por añadidura. De nada nos sirve ser como Israel, vernos bonitos, porque desde aquí todos nos vemos bonitos, bien vestidos, bañaditos. Creo yo que el 99% están bañados, lindos. El poder de tu palabra, Señor, tiene el poder, Señor, para secar como la higuera, pero también para bendecir, para dar fruto. Señor, si usted hoy se ha sentido seco espiritualmente, si hoy se ha sentido seco en su vida, en su alma, hoy la palabra del Señor te prospera en esta hora si te acercas al Señor Jesucristo en esta hora. Diga conmigo: Padre, te doy gracias, te bendecimos, Señor, en esta hora, te glorificamos. Señor, sé tú obrando en mi vida y en mi corazón. Señor, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Hoy entrego mi vida a ti, Señor, y hoy te acepto como el Dios de mi vida, el Señor de mi vida, Señor Jesucristo. Señor, perdona mis pecados hoy. Entrego mi vida a ti una vez más, entendiendo que tu bendición estará sobre mi vida, tu presencia estará sobre mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás.